con la ponencia de Pablo Rojas, estudiante de Derecho de Confianza Dental, y Benjamín, que es de estudiante de Sociología de la UCM y vocero de la Universidad Ejecutiva. Después de escucharlo a todos, los invito a que participen, a que hagan preguntas, lo que quieran, no consideren que haya alguna pregunta tonta, si hay algo que no entienden bien, pueden levantar la mano y dar comienzo a la conversación. Bueno, como Camila me presentaba, mi nombre es Benjamín Adasme, soy estudiante de Sociología y vocero de la mesa ejecutiva de nuestro centro de alumnos. Para contarles un poco sobre nuestra carrera, Sociología es una carrera relativamente nueva, que tiene 3 ingresos desde el año 2012 hasta el 2014. Somos una escuela súper pequeña, somos 70 alumnos, y ahora estamos organizados a través de nuestro centro de estudiantes, el cual, como el nombre lo dice, está compuesto por una mesa ejecutiva. Nosotros apostamos por un sistema de organización horizontal, donde creemos que lo ideal es para nosotros es la participación de todos nuestros compañeros, y por ende nosotros no lo elegimos por listas, sino que sacamos representantes por cada uno de nuestros niveles y así conformamos nuestro centro de alumnos. En realidad yo tenía preparado para comentar algunas de las discusiones que hemos dado a nivel de carrera, y que en este momento son los que estamos conversando primero nosotros y esperamos poder darla más tarde a nivel de universidad. Para contarles también sobre eso, en la UCM hay un vacío de organización tremendo, nefasto, donde el máximo nivel de organización es a través de los centros de alumnos que se agrupan en un pleno de presidente, pero no hay una federación, los cabros no están en mucha despolitización, por decirlo. Es súper complicado tratar estos temas que son de un profundo interés y son súper vitales, sobre todo en el periodo en el que estamos. Pasando a lo que les quería comentar, lo que hemos nosotros como reflexionado, más allá respecto a lo que es el tema de educación, o sea, más allá del tema de la reforma, como se está planteando, y el sentido de las discusiones sobre si en el Senado se aprueba o se desacuerda tal o cual ley, nosotros hemos conversado acerca de cuál es el propósito que tiene la educación para nosotros hoy en día. El sistema educacional chileno, desde el año 2006, que se evidencia, y por todos los estudiantes evidenciamos que está en una crisis. Es imposible decir que el sistema de educación en Chile está bien. Esas cosas no es que lo digamos nosotros, sino que incluso lo dicen las mismas cifras. Hoy día, antes leía un estudio de la OCDE que decía que la educación chilena es la más segregadora, la más exclusiva y la de menor calidad, si no me equivoco, de todo el selecto grupo de esos países desarrollados. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a observar el espacio donde nosotros estamos desenvolviéndonos, primero en la universidad nos preguntamos, ¿para qué estamos estudiando? O sea, ¿cuál es el propósito de que nosotros estudiemos sociología, por ejemplo, que estudiemos la sociedad, que vayamos a reflexionar sobre los espacios en los que nosotros estamos inmersos, no solo como estudiantes, sino que también como actores sociales? Entonces, en base a eso nos damos cuenta que la educación hoy en día no está cumpliendo un rol social que es fundamental, que es formar ciudadanos y replantearnos como herramientas para construir una mejor sociedad, sino que al contrario, hoy en día la educación está siendo simplemente servir a un mercado para reproducir lo que es el actual modelo neoliberal en Chile. El modelo neoliberal en Chile se impuso durante la dictadura y es básicamente retomar los principios liberales clásicos de libre mercado y de regulación, planteándolos hoy en día en un sistema globalizado, donde el Estado ha pasado a un segundo plano, dejando de lado todo su rol social que en algún momento tuvo, dejando a toda la sociedad al servicio del mercado y de las empresas multinacionales. Y en este sentido que la escuela, para nosotros, hoy en día está simplemente formando mano de obra más o menos cara para este mercado, lo cual nos parece algo tremendamente grave, porque estamos formando solamente máquinas o engranajes que van a hacer funcionar una máquina que no está respondiendo a lo que nosotros realmente necesitamos para una vida en sociedad que se adecue a los proyectos de desarrollo que podamos tener como pueblo.
En ese sentido, es evidente que hay una necesidad de muchos cambios estructurales. Ya nosotros en ese sentido creemos que hay que desligar un poco la discusión en cuanto a financiamiento, por ejemplo, que muchas veces se cree que hablar de cómo se va a financiar la educación es todo el problema de educación. Y eso es una reducción bastante irresponsable porque hay otros aspectos de la educación que no se están tomando en cuenta. Y es el fondo, los propósitos hacia los que nosotros nos estamos educando. Por ejemplo, hoy en día la educación pública no está, y tanto la educación pública y la educación privada está cumpliendo este rol que les comentaba, de formar personas que vayan a ser mejores trabajadores para las empresas, que vayan a a ser los mejores gerentes y a los mejores trabajadores. Pero no estamos formando ciudadanos, entonces es un problema tremendamente grave. Y lo que es más grave, estamos dejando de participar como actores sociales. Para una sociedad, los actores sociales son vitales. Es decir, que los actores sociales son aquellos que participan, mueven, son los que le dan la dinámica a la sociedad. No podemos entender la sociedad como un espacio cerrado y que sea simplemente una estructura rígida, sino que está lleno de dinámica, está lleno de conflictos, y que esos conflictos son los que nos llevan a formar lo que hoy en día nosotros conocemos como la vida social. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros tomamos y también muchos aspectos de lo que comentaban, por ejemplo, ayer algunos compañeros profesores en un foro que nosotros, que se realizó en la universidad sobre la movilización de los docentes. Y nos contaban cómo en el colegio de Molina, el Liceo Bicentenario, se estaban dando nuevas lógicas de trabajo y nuevas lógicas de educación. Y eso es lo que nosotros apuntamos. Los compañeros comentaban que en el Liceo Bicentenario de Molina, el director, por ejemplo, y todos los cargos están apostando a elegir, están buscando elegir los cargos. O, por ejemplo, la evaluación docente no es realizada solamente por la unidad técnico-pedagógica, sino que un 70% de esa evaluación depende de la opinión de los estudiantes. Y es cosa de preguntarnos nosotros mismos. Nosotros sabemos qué profes son buenos y los que de verdad nos están formando, y sabemos que están aportando en nuestra educación, y los que no. Entonces son distintos aspectos que hoy en día el sistema educacional rígido, burocrático, no está considerando. Y es porque es prácticamente como una fábrica de cerebros. Nosotros nos replanteamos esa perspectiva y creemos que debe haber un cambio de paradigma radical. Es decir, que la educación debe cambiar sus lógicas desde los ambientes más pequeños, por ejemplo, desde dentro de la sala hasta la forma de cómo la sociedad concibe la educación. En los términos como más micro, apuntamos hasta nuevas formas de relacionarse, en que nosotros podamos apuntar a que desde la sala de clases se puedan construir comunidades donde nosotros podamos tener un espacio de opinión, que en la escuela, que la universidad sean espacios de formación social, más que formación puramente técnica. Y no solamente como estudiantes, sino que apuntando a que una comunidad educativa es la que tiene que impulsar estos procesos. Es decir, que no podemos entender la educación como un problema de los estudiantes o un problema de los profesores, un problema de los directivos, de los funcionarios, sino que el espacio educativo lo construimos todos. Por ejemplo, una cosa que tampoco es muy mencionada, y es sobre la forma en que se produce el conocimiento. Hoy en día en la escuela se nos enseña de tal y cual forma cómo son las cosas. Que hay una forma de conocer, que por ejemplo en la ciencia, el método científico es la única forma que nosotros tenemos para poder descubrir el mundo. Y que ese mundo es objetivo y no se puede cuestionar. Nosotros decimos que no, que de partida hay más de una forma de conocer y más de una forma de saber. Y eso el sistema educacional no lo está considerando. Por ejemplo, la cosmovisión mapuche, la ideología del pueblo mapuche, es una forma de conocimiento totalmente válida, pero que para las formas de conocimiento positivistas no es válido porque no está fundamentado en su método, que por ejemplo el método científico, por mencionar solo un caso. Entonces hay también otro replanteamiento que va en cómo nosotros nos acercamos a esa realidad. Y esa educación tiene que tomar un protagonismo
en promover esas nuevas formas de conocimiento. Yo conversaba el otro día con otros compañeros y les proponía que, o personalmente creo que para la formación universitaria sería algo básico que todas las carreras tuvieran un curso básico de epistemología. La epistemología es la ciencia que estudia las formas del conocimiento. Y dice que no hay una sola forma de conocer, que es lo que les comentaba recién. Y por otro lado, a nivel como macro, a nivel más de sociedad, es replantear el sentido que tiene la escuela o la universidad y cómo ésta ha perdido el rol social que debiera tener en nuestras sociedades. Si volvemos a las formas de convivencia más básicas que se les llama, desde la perspectiva evolutiva, de la evolución, la educación, por ejemplo, para una manada o para un grupo de animales muy pequeños es algo vital. Y es donde se les enseña a vivir en comunidad, a vivir con el resto. Y hoy en día nosotros no estamos teniendo eso. Se supone que somos una especie súper evolucionada, pero no estamos respetando algo como tan básico como vivir en comunidad. Es por eso que nosotros creemos que el rol social de la escuela y la universidad tiene que ser retomado desde ahora. Y parte por nosotros también. Y en ese sentido, bueno, ahora pasando a otro punto, para contarles ya lo más práctico. Nosotros en la carrera hemos tenido algunas experiencias que nos llevan y nos han hecho replantear estas formas de convivir entre nosotros, ver de otra forma la educación en la universidad. El primer hito que nosotros marcamos en ese sentido es el aniversario de nuestra carrera. Bueno, ustedes dirán que usted tiene que ver un aniversario con la educación. Pues nosotros el aniversario fue una instancia totalmente distinta a lo que se acostumbra en la universidad. Los distintos centros de alumnos celebran sus aniversarios con competencia entre alianzas, muy parecido a lo que se hace acá en los liceos. Pero lo que hicimos nosotros fue algo diferente. De partida planteamos un objetivo que era posicionarnos como estudiantes críticos y organizados en la universidad. Y por eso que nuestra actividad estaba enfocada en eso. Por ejemplo, abrimos una instancia, un foro para debatir sobre temas de género y feminismo en la universidad. Nos tomamos un espacio también en la universidad para poder desarrollamos una feria de buen vivir, donde fueron distintos expositores y feriantes a mostrar sus productos, todos hechos por ellos mismos. Lo particular de la feria del buen vivir es que esos productos son todos producidos desde relaciones simétricas, donde la misma gente que vende hace sus productos, que se ayuda entre amigos y son todos, forman una economía solidaria. O también lo que incluso creemos que es lo más fundamental es una asamblea triestamental que nosotros pudimos desarrollar, donde participamos junto con los profesores y los funcionarios de nuestra escuela y planteamos cuáles eran nuestras necesidades. Y dentro de los primeros puntos que nosotros tocamos fue que nos planteamos como estudiantes de sociología críticos que buscamos una transformación social. Es decir, que nosotros no queremos que estudiar 5 años para que seamos funcionarios burocráticos de una oficina y que estemos llenando formularios, sino que vamos a buscar cómo los problemas de nuestra sociedad nos están afectando a todos nosotros y cómo nosotros vamos a luchar para poder solucionarlo. Y como un punto adicional para contarle y poner otro tema también sobre la mesa, nosotros en sociología en la escuela tenemos la particularidad que como la especialidad de nosotros son los temas territoriales o urbanos o rurales. Entonces, en ese sentido, planteamos una pregunta: ¿cómo la universidad hoy en día, o particularmente la ciudad de Talca, ha dejado de ser un actor social que participe e incida en el espacio urbano? Por ejemplo, las 3 principales universidades de la ciudad, la Universidad de Talca, la Universidad Católica del Maule y la Universidad Autónoma, están en sectores periféricos de la ciudad. La Universidad de Talca está aislada ya en el sector norte, la Católica ya en el sector oriente, la Autónoma ya está más cerca del centro, pero igual está como escondida. Entonces, la vida universitaria, entendiendo la universidad como un espacio de producción del conocimiento hacia la sociedad, está alejada. No está
la ciudad de Talca es por población es una ciudad universitaria, cerca del 10% de la población de Talca son estudiantes universitarios, lo cual es un porcentaje bastante alto. Pero eso en la práctica no se demuestra. O sea, nosotros paseamos por la ciudad y no hay rastro de acción social, no hay rastros de estudiantes que estén trabajando en el territorio y con los movimientos sociales que hay en la ciudad, etc. Y eso es un problema que tenemos que solucionar desde ahora. No sé si ahora dejar el compañero. Sí, bueno, saludarlos a todos. Buenas tardes. Yo soy Pablo Rojas, soy de la Universidad de Talca, soy parte de Conscientes Universidad de Talca. Quería aprovechar de contarles, ya que estoy aquí después de muchos años, yo también estudié en el Liceo de Hombres de Talca y me acuerdo que escribí un curso de licenciatura de ese año y empezaba el discurso y decía que no iba a derramar una sola lágrima, una sola gota de anticipada lágrima por el musgo de las paredes de este lugar. Yo tengo que reconocer que cuando votaron el liceo sí se me cayeron algunas lágrimas. Y ahora que vi la reconstrucción que hicieron, también me dieron ganas de llorar. Así que quiero felicitarlos también por la toma que ustedes están llevando, porque entiendo que parte de lo que ustedes están pidiendo o de lo que ustedes están exigiendo es la reconstrucción del liceo. Quería partir un poco conociéndolos a ustedes también. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en la toma del 2011 acá? ¿2 nomás? ¿El resto no estuvo en la toma? ¿Cuántos fueron participantes activos del movimiento estudiantil? Que es distinto estar en la toma. 2 nomás también. Que bueno, tenemos harta gente nueva entonces. Interesada en lo que... Lo más esencial, creo yo, es entender que el tema que nos convoca sobre la movilización estudiantil y la educación es entender por qué el movimiento estudiantil continúa, o si es que continúa, puede que haya alguno que considere que no, ¿ya? Podríamos preguntarnos si era alguna especie de fama lo que motivaba a los estudiantes en ese tiempo para llevar a cabo lo que tenían que llevar a cabo en 2011. ¿Era el objetivo de tener algún cargo de diputado, como lo hizo Camila Vallejo, Giorgio Jackson o Boric? ¿Estaban ahí los centros políticos del movimiento estudiantil? ¿Estábamos hablando de que alguien se iba a postular a alguna alcaldía o iba a sacar algún consejo regional, un consejero regional, como lo hizo el Partido Comunista con Gabriel Rojas, fue presidente de la Federación de la Universidad de Talca? ¿Estaba ahí el centro de la actividad estudiantil? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? ¿Que sí o que no? Yo creo que no. También creo que no era el objetivo del movimiento estudiantil deslegitimar al gobierno. Creo que es una cosa situacional, el gobierno se deslegitima solo. No necesita la ayuda de los estudiantes para deslegitimarse. También creo que el objetivo central no es tomarse un colegio o tomarse una universidad. Creo que los cimientos del movimiento estudiantil, que a mi juicio todavía continúan, no están ahí. ¿Pero por qué trascienden entonces? Sabemos que no están ahí porque ya consiguieron algunas diputaciones, ya consiguieron algunos consejeros regionales, ya hicieron algunas candidaturas parlamentarias, ¿cierto? Ya nos tomamos los colegios y los dejamos y los volvimos a tomar, lo mismo con las universidades, y aún así el movimiento estudiantil sigue funcionando. Cabrá preguntarse quiénes son el movimiento estudiantil entonces, porque parece tan efímero, ¿cierto? No tiene cara, no tiene ningún rostro, porque el rostro era Camila Vallejo, salía en el New York Times, etc. Y ella dejó de ser estudiante y dejó de representar al movimiento estudiantil, el movimiento estudiantil continuó. ¿Qué entonces es lo que motiva y quiénes son los que están en el movimiento estudiantil? Yo me siento parte del movimiento estudiantil y yo voy a salir el próximo año de la universidad, si es que me va bien. Ahora, creo yo que cuando yo me vaya, el movimiento estudiantil también va a seguir. Entonces, creo yo que lo más importante dentro del asunto del movimiento estudiantil es que se instauró una verdad colectiva entre un sinnúmero de personas que componían ese mundo estudiantil, que trasciende a una condición etaria, que trasciende a una condición social también, porque el movimiento estudiantil no es un movimiento de algún estrato socioeconómico como quiere tratarse a la población, ¿cierto?, a través de remuneraciones o lo que sea. Tampoco obedece a un estrato económico determinado, y por ende creo yo que los movimientos, y en general, el movimiento estudiantil en particular, tiene la característica de que generó una verdad colectiva, ¿ya? Se acaba de hacer un anuncio después de la encuesta de IMARC, no sé si ustedes lo vieron, pero la encuesta de IMARC muestra que la presidenta de la República ha bajado sus puntos en confianza, en un montón de criterios. Creo que las únicas 2 áreas bien evaluadas del gobierno son energía
y Relaciones Internacionales. Entonces, como respuesta a esta encuesta de IMARC, el gobierno sale diciendo que se consagra la educación gratuita para el 2016. No escucho los aplausos. Efectivamente, es un anuncio público que yo no sé qué repercusiones tiene, pero me da la impresión de que no se han dado cuenta que la persecución del movimiento estudiantil como anhelo no tiene nada que ver con la gratuidad de la educación. Si nosotros pensábamos en la gratuidad de la educación y este anuncio grandioso que hace la presidenta para el 2016, podemos volver, no sé si alguien se acuerda de los GANE de Piñera. El primer GANE también garantizaba la gratuidad de la educación. Lo que pasa es que era a través de un voucher. O sea, a ustedes les daban un bono y ustedes cogían donde estudiar. Y una institución privada, pública, da lo mismo. Ustedes pagan con un bono que les da el Estado. Adivinen quién costea ese bono. No dice el Estado, pero ¿quién pone los fondos del Estado? ¿Quiénes trabajan, cierto? Los que trabajan, que son sus padres. Y ustedes mismos en algunos casos. Entonces el anuncio de la gratuidad no es tampoco un gran anuncio. Las formas de la gratuidad pudieran serlo. Ahora, de aquí al 2016, yo no sé qué pueda pasar, porque los proyectos de ley entran de una forma al Congreso y salen de cualquier forma. O sea, sale una cosa absolutamente distinta. Volvamos a la verdad colectiva. ¿Por qué hay una verdad colectiva? ¿Por qué sostengo que hay una verdad colectiva? Si miramos en los animales, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que un cachorro de un mono, por ejemplo, antes nace e inmediatamente puede colgarse de los pelos de su mamá, se desplaza con su madre, no tiene ningún problema de convivencia, se desarrolla mucho más rápido, pero el potencial de desarrollo de ese primate, ¿cierto?, va a ser que va a alcanzar a saber pelar un plátano. Hasta ahí va a llegar él. Si miran a los caballos, nacen parados, ellos nacen y empiezan a caminar. Cosa impensada para un humano. Un humano nace y es absolutamente indefenso. No sabemos ni comunicarnos con el resto de nuestra especie y lloramos para comunicarnos con la especie. Pero el humano va a alcanzar un potencial distinto al de un mono, al de un perro, al de un caballo. ¿Y qué es lo que nos hace diferente a ellos? Salió un estudio de estos estudios de la BioBio. No sé si se han fijado que la BioBio sube como cosas extrañas a Facebook, ¿cierto? 5 tips para algo. Salió un estudio donde decía que se cuestionaba si los perros eran capaces de distinguir las palabras humanas de los ruidos que hacen los humanos. Y llamaba la atención porque llegaban a la conclusión de que el perro sí es capaz de distinguir las palabras humanas a que uno haga un ruido. La diferencia entonces será el puro pensamiento, que somos capaces de pensar. Yo creo que no, y creo que la diferencia es que nosotros somos capaces de pensar sobre lo que pensamos. Somos capaces de reírnos, por ejemplo. Los chistes y las bromas son cosas abstractas. Somos capaces de pensar sobre lo que pensamos. Y a esa cualidad de pensar sobre lo que se piensa se le llama ser consciente. Y esa es la verdad colectiva que se ha despertado desde que se inició el movimiento estudiantil. Acá hay estudiantes que se están cuestionando lo que ya se cuestionaban otros, que están pensando sobre lo que piensan. Y esa es la verdad colectiva y el motor del movimiento estudiantil, y que trasciende incluso a una generación completa o a varias generaciones completas. Porque yo me acuerdo ser parte del movimiento estudiantil desde el año 2001, no desde el 2011. En ese contexto creo yo que es posible abordar algunos temas, ¿ya?, que tienen que ver con un anhelo profundo que tienen los estudiantes, con esta hambre de acervo que tienen, con esta hambre de conocer, de aprender, de impregnarse de la realidad. Y hay que asumir una primera superación respecto de todo el movimiento estudiantil que había antes, que es que hay que abandonar la idea de pedir. Estamos acostumbrados a pedir cosas, a sentir que las cosas nos corresponden porque sí. Entonces, cuando no entendemos el por qué, ahora empezamos a tener herramientas de conocimiento un poco más grandes. No, es que la Constitución me lo asegura. O hay una ley que me lo asegura. Pero cuando ustedes entren al mundo del trabajo, por ejemplo, se van a dar cuenta que la mayoría de las veces las leyes no son lo que les asegura cosas, sino que las leyes son el motor de los problemas que ustedes tienen como trabajadores. ¿Y qué hacemos entonces? Habrá que elegir mejor en 4 años más, o algo por el estilo. Ahí no hay soluciones, ahí se agota el camino, porque estamos inmediatamente asumiendo que la responsabilidad de construir algo mejor, o de determinar cómo queremos organizarnos, qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas, depende de terceros. Entonces el primer asidero que tiene el movimiento estudiantil es un asidero o un anhelo de autonomía, de ser conscientes y autónomos de lo que se está haciendo,
de poder construir y se abandona un poco la lógica de pedir por la de construir nosotros mismos los cimientos de una nueva educación. El problema es que esta nueva educación parece ser súper efímera. Si lo empezamos a mirar, vamos a encontrar un montón de temáticas. Si ustedes van a cualquier otra universidad, se está hablando de género, se está hablando de la alimentación. Son temas que están saliendo recién a la luz. La cuestión del género, qué pasa con el movimiento homosexual, qué pasa con la gente que no le gusta comer carne, qué pasa con los estereotipos de belleza. Y vamos a encontrar una serie de ramas sobre las cuales se empieza a investigar, sobre las cuales se empieza a cuestionar la realidad actual. Pero va a llegar un punto donde todas esas partes se van a encontrar. Y es que todos los problemas que nosotros podemos identificar tienen su arraigo en una disputa histórica que tiene que ver con la existencia de clases sociales. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar el primer punto para hablar de la nueva educación. ¿Dónde nosotros ponemos el énfasis? Nosotros ponemos el énfasis en la determinación de la educación, tanto en las formas que se produce la educación, ¿ya?, como en lo que se entiende por educación, lo que se quiere producir allí. No basta con modificar las formas de financiamiento, no basta con cambiar las salas de clase de un lado para el otro, no basta con reconstruir un colegio que se cayó. Tiene que ir un poco más allá la construcción que nosotros queremos hacer y tiene que ver con el fondo del asunto. El punto está en cómo definimos cuál es ese fondo, porque no podemos quedarnos en lo que cada uno quiere. Tenemos que encontrar un punto donde nosotros estemos un poco más de acuerdo. ¿Y qué es lo que nos va a unir? La capacidad de ser conscientes, ¿cierto? La capacidad de pensar sobre lo que estamos pensando. Nosotros, como grupo consciente de la Universidad de Talca, hemos aprendido un poco de esta nueva iniciativa de querer construir y no de querer pedir. Y hemos iniciado una serie de iniciativas que se dividen en 3 áreas diferentes. Hay un área artística, hay un área de investigación académica y hay un área también de colaboración multisectorial. Ayer estábamos con los trabajadores de salud municipal de Curicó haciendo una capacitación y nos encontramos con muchas sorpresas que nosotros no conocíamos del mundo del trabajo. Y eso fue muy enriquecedor y nos hace ver que la construcción está ahí. Los trabajadores finalizaron haciendo una tormenta con globos, etc. La idea era mostrarle al mundo que la gente que trabaja, los que producen, son los que pueden hacer una tormenta en cualquier minuto, aunque haya un sol espectacular, ellos siempre pueden hacer una tormenta y pueden terminarla también cuando quieran. De ahí que nosotros entendimos que la educación no era una tarea de los estudiantes. No pueden hacer los estudiantes por sí solos lo que debe hacer el pueblo en su conjunto. Nosotros entendemos que para poder transformar la educación necesitamos conexión con el mundo del trabajo también. Y no solamente con los profesores, porque uno tiende a pensar que los trabajadores de una institución educativa son los profesores, pero también hay funcionarios no académicos que son tanto y más parte que nosotros y que los profesores de una comunidad educativa. De ahí que nosotros pensemos que la forma de cambiar la educación es la construcción de espacios de deliberación donde participen todos los componentes y protagonistas del proceso educativo. A este espacio nosotros le llamamos comunidad educativa. ¿Qué pasaría si hoy día ustedes pudieran determinar cuánto dura su año académico en el colegio? O si pudieran determinar los contenidos de los ramos. ¿Qué se va a pasar en cada ramo? ¿Por qué se va a pasar eso? Vamos un poco más allá. ¿Qué pasa si ustedes pudieran determinar qué se busca con lo que les están enseñando en el colegio? Porque hoy día ustedes los preparan para la PSU, con suerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si ustedes pudieran cambiar eso? Y decir que en el colegio se les enseñaran cosas más enriquecedoras. ¿Qué pasa si los sectores de la educación estuvieran más conectados? Es decir, que el colegio no tuviera una salida con un ingreso medido por una prueba, sino que estuviera conectado el sector terciario de la educación, las universidades, con la educación secundaria. Y entonces ustedes pudieran definir mucho antes en qué área quieren especializarse. Es más, si pudieran participar de los procesos de determinación sobre qué áreas son las que de verdad hay que especializar a la gente, o dónde tiene que estar concentrada la fuerza de trabajo en Chile. ¿Por qué producir más médicos es más importante que producir más profesores, por ejemplo? ¿Quién determina eso? En este minuto lo determina el mercado, en base a una cosa de oferta y demanda, ¿ya? Pero nosotros creemos que el futuro de la educación tiene que apuntar hacia esos horizontes, y por tanto esa es la responsabilidad que tenemos que compartir todos. Llegar a un espacio de determinación donde podamos definir estas cosas. Y nosotros hemos definido que hay 4 áreas sobre las cuales hay que pronunciarse: la administración, lo curricular, la investigación y la extensión o vinculación con el medio.
A través de estas 4 áreas nosotros podemos abordar el proceso educativo y podemos determinarlo nosotros siendo protagonistas de esto, pero en conjunto con los profesores y en conjunto con los trabajadores no académicos de la educación. Para allá va nuestro anhelo de ser conscientes. Entonces yo quiero hacerles un llamado y quiero decirles que no basta con hacer las cosas bien, porque uno puede hacer un montón de cosas bien. Esto va sobre todo para los dirigentes, para los que están en los centros de alumnos, para el mismo Benja que está en un centro de alumnos, ¿verdad? No basta con hacer las cosas bien. Hay que hacer bien las cosas que se necesitan. No sacamos nada con seguir pensando que el movimiento estudiantil se desarrolla a través del diario El Mercurio, de La Tercera, de Canal 13, de TVN o de alguna radio, etc. Ahí no está el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil tampoco está en la encuesta de IMAR. Y el desarrollo de los procesos sociales en Chile tampoco está en la encuesta de IMAR. Y no está en ninguna política pública tampoco. Los procesos sociales que nosotros estamos viviendo están en nuestras narices, están donde nosotros vivimos, están donde nosotros estudiamos y donde nosotros trabajamos. Ahí es donde nosotros tenemos que afectar la realidad. Lo que pasa es que tenemos que estar conscientes de que esa realidad está inmersa en un mundo más grande y en una realidad completa. Ahí está el llamado a pensar sobre lo que se piensa, a ser conscientes y a que se mantengan dentro del movimiento estudiantil y, ¿por qué no, después en un movimiento de trabajadores? Quiero decirles que nosotros trajimos, junto con la gente consciente que me acompaña, algunas revistas de lo que nosotros hacemos en la Universidad de Talca. Hay revistas de psicología y de derecho para los que quieran ver. Si alguno quiere estudiar esa carrera o algo, puede informarse también qué pasa a través de la revista, y hay algunas columnas de profesores que son bastante interesantes. Así que les dejo la invitación y las revistas son de ustedes, así que pueden sacarlas si quieren después de finalizar el foro. Gracias. Yo les paso las preguntas, algún comentario, sin vergüenza. ¿Es posible que en esta misma charla en mi liceo? Por supuesto, tienen que coordinarla bien y ahí pasamos. No sé cuánto cobra el Benja, yo. ¿Alguien más? Sí, ya le vas a preguntar, ¿no? Nadie lo va a retar, no se lo van a comer. El otro que cuente qué está pasando acá. O sea, la idea es que igual sea como un diálogo, que tampoco vean como que nosotros estamos acá, nos preguntan nosotros, como que sabemos nosotros, y igual ustedes están... Sí, de hecho se tuvieron que sentar ahí porque no tenemos más espacio, no podíamos mover la mesa y teníamos que grabar, si no había posibilidad de sacar. ¿Alguien quiere hablar? ¿Que esté dentro de la toma? ¿Algún de origen de nuevo? Yo quiero decir algo. Respecto a lo que se hablaba de que la educación en el fondo no la íbamos a construir solamente a los estudiantes. Hoy, más que nunca en la región o en la comuna de Talca se muestra que nos damos cuenta también de que los profesores tienen millones de problemas, igual que los estudiantes y los docentes, que realmente no nos damos mucho en cuenta, y el sistema educativo en general. Y creo que hoy los estudiantes han solidarizado, no sé si solidarizado, pero han construido con los profesores en conjunto, porque ahora se han armado una serie de asambleas con los profesores, súper autónomas también, que era súper importante, a la construcción de una educación mejor para todos y todas. O sea, lo que hoy se busca en el fondo, por lo menos desde mi perspectiva, no es solamente apuntar al tema de yo soy alumno y conozco la educación desde mi perspectiva, sino que hay apoderados que reconocen la educación como, por ejemplo, como trabajadores también, y los profesores que lo viven día a día. O sea, era un poco recalcar el tema que hablaban los compañeros. Yo tengo una observación y una pregunta. ¿Puedo? Una pequeña observación. Yo conozco varias expresiones colectiveras, ¿cierto?, de unidad de trabajadores y de estudiantes. Hemos compartido en algunas ocasiones con algunos de ellos, pero me llama la atención mucho esta necesidad de generar instancias, muchas instancias, que esbozan ciertos paralelismos frente al lugar donde efectivamente se determina la producción de educación. Si nosotros miramos, nos basta con que nosotros nos juntemos los que estamos aquí, por ejemplo.
¿cierto? Hay 33 personas, estamos súper bien los 33 en el liceo. Las 33 personas que aquí nos juntamos y hacemos nuestra propia educación con juegos de azar y mujerzuelas, ¿verdad? Eso no basta. ¿Ya? No basta que nosotros nos aislemos y o nos ensimismemos en la realidad y tracemos un conjunto de definiciones políticas que no son cómodas al grupo que estamos acá, independiente si ese grupo son trabajadores, hay pobladores, hay estudiantes, hay un montón de sectores incorporados ahí, o si son puros estudiantes o son puros trabajadores. No basta con ese paso que se da, que tiene que ver con una necesidad de autodefinición. ¿Ya? Acá lo que pasa es que hay un modo y objeto de producción funcionando y que está arraigado en la sociedad completa. Y la educación es parte de ese modo de producción y de ese objeto de producción. Por tanto, si nosotros empezamos a cuestionar la educación, pero fuera de esa esfera, no estamos cambiando nada. A lo más podríamos estar fomentando un discurso o un entendimiento de la educación que vamos a tener todos en común. Y podemos masificarlo, y podemos ponerle una marca, y podemos hasta venderlo. El asunto no es ese, no basta con eso. Hay que incidir en los lugares de determinación productiva. ¿Ustedes saben cómo se financia su colegio, por ejemplo? ¿De dónde viene la plata que recibe su colegio? ¿Quién determina las contrataciones de sus profesores? ¿Cómo se define la jornada escolar que ustedes tienen? ¿Se investiga en los colegios? ¿Los colegios se vinculan con la comunidad de alguna forma que no sea en las reuniones de apoderados y en la sala de clase? Porque eso es lo que produce la educación. Si nosotros no afectamos esas áreas, entonces no estamos tocando en nada la educación. En este minuto la educación está inserta en un mercado y funciona bajo las reglas del mercado. Y por tanto las determinaciones productivas son aleatorias. Las determina oferta, demanda, etc. Y no les interesa que quiebre un colegio, 2 colegios, 3 colegios mientras paran 5 o 7 más. Si quiebra una universidad, a nadie le importa. Y la gente de la Universidad del Mar lo sabe muy bien, ¿verdad? ¿Qué pasa si quemamos toda la universidad y todos los colegios de Chile? Se acaba la educación capitalista. No basta con eso. Hay que incidir en la raíz de la producción. Y ahí es donde nosotros decimos, claro, se necesita esta unidad, pero no fuera de la realidad, no fuera del sistema educativo, dentro de él. Que no quiere decir que participemos de las instituciones que habitualmente están consagradas por la estructura del Estado para que esto sea posible. Quiere decir que disputemos a esa estructura, que logremos ser una alternativa, una propuesta real, no una queja, una propuesta de educación. Y eso es construir y no pedir. No basta con paralelizarse o hacer una cosa aislada. No basta con que levantemos distintas plataformas tenemos que estar insertos en la educación. Y habitualmente lo que pasa, por ejemplo, ahora con el paro docente, es que el paro docente es legítimo y todos apoyamos, creo yo, la mayoría apoyamos las demandas del paro docente actual. Entendemos que su estructura de organización no les acomoda y que está mal construida. Pero el problema es cuando se agoten las demandas de los profesores, ¿qué va a pasar? ¿O qué va a pasar en 2016 cuando den educación gratuita? ¿Se va a acabar esto? ¿Vamos a estar en la educación que queremos? ¿Los profesores también? Necesitamos la construcción de espacios que estén disputando, en el fondo, que estén haciendo propuestas hacia la gente, de cara al pueblo, haciendo propuestas sobre cuál es la educación que queremos. Yo quería hacer una pregunta a alguien de acá de la toma, si pudiera contestármela. ¿Cómo ven ellos la situación del paro docente en este minuto? El problema que tienen los profesores con el colegio de profesores y cuáles son las demandas en el fondo, porque entiendo que son demandas, o en el fondo cuál sería la propuesta de los estudiantes para con el problema del paro docente, que yo creo que les afecta a todos, ¿no? Si alguien de la toma pudiera responderme. La verdad que no es paro docente, lo veo como bastante complejo por el simple hecho de que uno podría proponer muchas cosas, podría decirle a los profesores que pasen de cierta forma para llegar a un convenio o que se les acepte los puntos de la agenda corta, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente nos vemos frente a modelos organizativos donde las decisiones pasan por una persona o un grupo privilegiado de personas. La postura, o sea, si que se pudiera decir así, de la toma frente a las decisiones que se puedan tomar, obviamente que se respete la masa, que es lo que no se estaba haciendo durante siempre.
Tenemos en nacimiento un movimiento de profesores, como una actividad, no sé cómo se podría llegar a llamar, pero son profesores, están descontentos con el colegio de profesores, crearon una organización y llegaron a pasar, se llaman profesores comunizadores. Y así tratan de combatir esta como especie de modelo que pasa con una persona. Pero aquí yo quería llegar a lo que quería comentar. O sea, el problema que yo veo en la educación en realidad es que las personas trabajan desde su asiento con los ojos cerrados a lo que pasa alrededor. Y la educación pública solamente tiene el nombre de educación pública y no funciona como educación pública. Para mí, educación pública sería un liceo que tenga una relación directa con la comunidad. Y aquí no se ve eso. Yo creo que decís tú, que aquí hay un modelo de mercado que vienen aquí porque tienen que sacar más de la reserva. Da lo mismo si están en Talca, si están en Punta Arenas, si están en Arica. Da lo mismo los problemas que tenga cada ciudad y no se entiende que los estudiantes o los jóvenes son la fuerza de cada ciudad y que podrían solucionar estos problemas trabajando en conjunto con los apoderados que también trabajan en ojos cerrados, que lo único que quieren es que sus hijos tengan buenas calificaciones, que los profesores los tienen atados de mano de parte del municipio. Entonces, el problema en sí es que no estamos trabajando con todas las personas que deberíamos. Que no tenemos los nexos o la relación directa con todos los participantes del proceso educativo y en realidad del movimiento social de lo que conlleva un país. Porque uno no puede entender solamente el proceso educativo como las personas que lo conforman. Después de ese proceso educativo, uno pasa a ser parte del círculo laboral y está directamente relacionado, porque uno no puede escaparse de eso. Igual, con respecto a eso, por lo menos, la primera semana de la toma, nos acercamos también a los profesores a veces que se podía generar un diálogo directo con ellos, pero existe un miedo de parte de algunos profesores que va al tema de cómo nos relacionamos con ellos, en el sentido de que les da miedo enfrentarse con una masa de estudiantes que incluso podría tener un mejor argumento que ellos. Eso fue lo que me dijo a mí la profesora, a la cual yo le propuse el generar una asamblea en la que participásemos todos. Entonces, si bien sería súper lindo tener una especie de movimiento bien unido, pero no sé si está la disposición de parte de los profesores para que se dé esto. Esa es una de las complicaciones que veo yo en tratar de darle la disciplinaridad quizás al movimiento actual. Respecto a ese punto, yo creo que ese es nuestro trabajo como estudiantes, mirarle la mano al sistema. Tomar a esta gente que forma parte de distintos grupos, ya sean agrupados de la manera que sea, sean apoderados, sean profesores, y cambiar la manera de pensar que se tiene en este sistema. A los apoderados decirles que tienen que venir acá y que tienen que hacerse parte de la comunidad, no se tienen que quedar en las casas diciéndole a los cabros que voten que no la toman, que tienen que volver a casa. Y los profesores pierdan ese miedo, pero eso, yo creo que el 98% de la tarea es de nosotros, porque nosotros estamos generando el cambio constante y nosotros somos las personas que vivimos la educación pública. Mañana van a ser nuestros hijos, nuestros hermanos menores, nuestros primos chicos, pero siempre son los estudiantes que tienen que ir haciendo ese cambio para poder trabajar en conjunto y poder hacer algo más. Yo quiero decir que estoy súper contento de escucharlo. Yo conozco a Manuel de chiquitito, él estaba en séptimo, parece, ¿no? Estaba en séptimo cuando armamos el cabildo estudiantil acá. Para que se hagan una idea, nosotros estamos peleando el pase escolar. Ese era como... ¿Cómo? Ahí sí que yo
El asunto es que ahí éramos súper poquitos. Entonces yo quería plantearle otra cosa. Se trata de una cuestión de mayoría acá. Cuando mucha gente lo piensa, está bien. Porque podríamos seguir un principio súper básico que dice que sale a la calle, come pasto, millones de vacas no pueden estar equivocados. No hay un criterio, yo creo que no hay un criterio de mayoría acá. O sea, uno no necesita que todo el mundo piense lo mismo que uno para empezar a hacer lo que uno quiere. O sea, por alguna parte hay que empezar. Nosotros cuando empezamos en el Cabildo éramos nada, éramos 10 personas, 15 personas. Estaba Daniel también que está acá. Y éramos 15 personas y terminamos siendo mucho. Hacíamos marchas de 1200 personas cuando tal que no marchaba nadie. Era de la dictadura que no marchaba gente. No, del 2006 que no marchaba gente, desde los pingüinos. Entonces no hay un criterio de mayoría ni de minorías acá. Tiene que ver con la convicción, con estar conscientes, con saber lo que se está haciendo, con tener la perspectiva de lo que estamos haciendo y tener la porfía de seguir haciéndolo, independiente de esto. Se pierda o se gana una elección, se pierda o se gane una disputa que se está haciendo por una demanda, etc. La idea es que nosotros perduramos en lo que estamos haciendo como estudiantes y como jóvenes, como decía Manuel. Y lo otro, quería recalcar una cosa que me vino a la mente de lo que ustedes decían. Hay una idea colectiva que yo no sé cuándo nace, de que los estudiantes son, o el movimiento estudiantil tiene que ser así como tener los principios del hogar de Cristo, como que somos jesuitas. Entonces uno no puede tener teléfono, no puede usar una ropa de determinada marca. Incluso se criticó hasta la dirigente de la CUT porque andaba con ropa de marca. Entonces, acá esto no es el hogar de Cristo. No hay que ser abajistas con las cosas. Si ustedes tienen la oportunidad de usar un recurso, úselo, pero úselo bien. Úselo para algo que valga la pena, ese es el punto. No que prescinda de ciertos recursos. Si usted puede estudiar y pagárselo, hágalo, pero no vaya a la universidad por estudiar. Vaya a hacer algo productivo, haga algo por la sociedad, haga algo por lo que usted cree que debe ser la educación. Allá tú querías decir algo. Bueno, yo creo que, en mi opinión, que lo principal, que había como cuatro noticios en todo, y ver que esta charla solo hay como 33. Entonces, lo principal sería generar conciencia a nuestros compañeros, porque como tú decías, de que eso, ahí empieza uno a razonar, a pensar, a decir, a cuestionar este sistema. Entonces, eso es lo mismo que por eso mismo te veía que fue el Tony Liceo, para fundar más conciencia, porque encuentro que hay muy poca conciencia. Es que sé que yo veo una como conciencia, usando el término general, de que, por ejemplo, estas instancias, como las tomo, son instancias perdidas, donde los estudiantes van a puro perder clases, no hacen nada, y la comunidad en general nos hacen sentir como que es un tiempo perdido cuando no se dan cuenta de que son espacios de un aprendizaje tremendo y que son espacios donde se dan unas relaciones sociales que no se dan en la cotidianidad. Entonces es una cosa súper valorable que hoy en día en la toma de aquí del liceo se dé el espacio para tratar estos temas, o en lo más cotidiano de ustedes, donde por ejemplo compañeros que nunca se habían visto puedan conversar y debatir en lo que va el movimiento de los docentes, lo que necesitan como comunidad. Entonces es importante darle harto énfasis a eso, que fortalecer estos espacios, aprovecharlos y tratar de multiplicar estas instancias lo más que se pueda. Bueno, también me alegra mucho que de alguna manera algunos compañeros que lo vio más chiquititos ahora están encabezando el proceso y se vean caminos trazados y no nebulosos, que de repente lo que nos perjudica, lo que nos hace perder tiempo. Quería comentarles también de que lo que se planteaba de empezar a unir esfuerzos con profesores no es algo que esté solamente planteado en el colegio de profesores. Hay distintos espacios y bueno, la carrera de nosotros para explicar, que también un compañero, nos pasó que hubo un problema también puntual, como puede ser tomada la demanda docente en este momento. Y se dio algo muy enriquecedor a mi parecer. A raíz de un problema laboral y de un giro abrupto que me coartó bastante el proceso educativo en mi carrera, hubo una movilización interna para eso, pero lo importante más que nada fue una jornada de trabajo que se dio con conjunto con trabajadores de la misma facultad y nos hizo replantearnos más o menos cuáles eran los nuevos problemáticos que estábamos teniendo.
Eso también nos fue dando luces de cuáles eran los caminos a seguir. Luego de eso se dio una elección de centro de alumnos donde hace mucho tiempo se dan una competencia entre dos listas que planteaban ideas para ganar el centro de alumnos. Y bueno, se ve el próximo año un cambio de malla, por ejemplo, cuando hablamos de realidades en las cuales había que incidir y no de cosas paralelas que queríamos simplemente tirar con un discurso. Esa es la misma realidad en la que deberíamos buscar incidir. Nosotros, por ejemplo, a modo solo de que se sepa con la información, estamos planteando poco a poco incidir en las mallas curriculares. Algo que se está dando, o que se ha intentado dar, no solo en mi carrera, sino entiendo que también hay compañeros de derecho que han intentado hacer lo mismo en diferentes espacios. Hacer un llamado a que eso se tome en cuenta y que no nos quedemos solamente en demandas específicas. Siempre estemos con la vocación de construir cosas nosotros mismos, en vinculación con quienes están en nuestra vida. Hay una experiencia en medicina en la Universidad de Talca sobre unas jornadas de discusión que se hacen con funcionarios, y la gracia es que las estructuras de la malla que se lograron cambiar ahí fueron, el decanato las tomó, digamos, y las implementó. Y la gracia de eso es que se está peleando ahora desde el Centro de Alumnos de Medicina y de los estudiantes de Medicina la idea de que pudieran ser vinculantes de aquí al próximo año esas jornadas. O sea, que esas jornadas se hicieran, pero que la escuela, en este caso, no tiene decanato, la escuela tome esas decisiones que se hacen en las jornadas y las implemente y que sean vinculantes para ellos mismos al momento de definir los planes y programas de la carrera. Yo creo que eso ustedes podrían replicarlo en sus colegios. Más allá de esperar que haya una movilización docente o que haya una movilización estudiantil, debiera ser parte de su actividad cotidiana, tratar de incidir en las cosas. Ustedes pueden hacerlo, pueden cuestionar lo que se les pasa en los ramos, por ejemplo. Pueden cuestionar también la forma en que se administra su colegio, el asunto de la reconstrucción. Y a lo mejor se van a dar cuenta que el problema no radica aquí en la dirección del colegio, sino que radica en estructuras más grandes. Puede que lleguen al DAEM, puede que tengan que interpelar al gobierno en algún minuto, y así van a ir viendo, pero lo importante es que se vayan uniendo en cosas cotidianas, porque ese desinterés que dice el compañero allá, que no hay apego, no hay nada, es porque la gente empezó a ver que era demasiado abstracto lo que se propone por el movimiento estudiantil. Son cosas que están muy lejos de la realidad cotidiana. ¿Y qué me afecta eso a mí si tengo prueba mañana? Pero cuando le empiezas a mostrar que puede cambiar la fecha de la prueba, que puede variar los contenidos de la prueba, hay un interés de esa gente que se va a conectar en algún minuto con la realidad completa. Pero por alguna parte hay que empezar. Ahora nosotros felices de que haya otro liceo consciente. Estaríamos felices. Así que yo creo que si Benjamín puede también, y ahora podríamos invitar a Sergio, que sí podría ir a lo mejor, y hacemos más grande el foro. A mí me gustaría hacer una duda que surge en este curso, cuando comenta el tema de los dirigentes estudiantiles que hoy están en el Congreso. No entiendo muy bien cuál es el camino que tú quieres trazar, o como propuesta de consciente, en el sentido de que hay que construir diálogo y cómo entrar más en estructuras de poder, porque en toda organización y todo hay que dialogar para poder poner nuestro punto de vista en función de que ya está regiendo. ¿Cómo lo hacemos? Si me hay un diputado y yo de un momento de parece que vale hacer vale la forma desde consciente para tener el camino hacia tomar un poco de poder y no solo disfrutar. Yo creo que lo primero que hay que desentramar un poco es el concepto de poder. Hay una idea muy recurrente de que el poder es algo que se toma, así como que como que el poder fuera una cosa sólida, ¿cierto? Que nosotros podemos ir y agarrarla y quitársela a otro, como si fuera un testimonio. Yo tengo una visión distinta del poder en lo personal. No es algo que hayamos discutido consciente en realidad, pero el poder no es algo que se tome o que sea un testimonio. El poder es algo que efectivamente se construye. De hecho, por algo puede existir de repente disputas de poderes en algún minuto. ¿Ya? Y el poder se relaciona, es una relación social más, entonces puede estar determinada en distintas partes. Yo creo que el Congreso no es un mecanismo, no es un espacio válido de decisiones ni de definiciones. Desde que el Congreso en el Congreso está arraigada una forma de hacer política, que es la política partidista, y está arraigada también una estructura para hacer política que no permite cambios como los que nosotros queremos en la educación. ¿Por qué digo esto? Cuando hablamos de
reconstrucción, por ejemplo. ¿Qué crees tú que las políticas de construcción de Chile, o de reconstrucción, para que hablemos del terremoto, se toman en el Congreso, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, o se toman en la Cámara Chilena de la Construcción? No sé. Interesante. Yo no he visto ninguna decisión que haya tomado el Congreso al respecto. He visto que han dictado algunas políticas públicas que pueden tener con la destinación de fondos para allá, para acá, etc. Pero las decisiones sobre reconstrucción las toma la Cámara Chilena de la Reconstrucción. ¿Y cómo las toma? ¿Es esto, el Congreso le da permiso? No, porque está tan normalizado todo que resulta que nosotros vamos a expropiar estos terrenos de la gente que se le cayó la casa y vamos a después venderlos. Y los vamos a reubicar, ¿dónde? En un lugar que sea más conveniente. ¿Para qué? Para que el centro pueda seguir funcionando. Entonces te vas a encontrar que todos los terrenos que se cayeron pararon edificios o departamentos que los paró una constructora. Ahí no hubo reconstrucción. Y a la gente de la reconstrucción, ¿tú sabes dónde vive actualmente, por ejemplo, la gente del campamento Esperanza, del campamento Villa La Paz, la gente que se le cayó la casa por la 4-3 Oriente, que están aquí del liceo? Si ustedes siguen por el liceo hacia abajo, van a encontrarse que si hay 3 casas construidas por cuadra es mucho. Toda esa gente vive ahora en la carretera. Hay una población que está detrás del parque industrial, que es el parque 1, 2, 3 y 4, donde vive esa gente ahora. ¿Y qué pasó con los terrenos donde vivían? Todos esos terrenos ahora son edificios que hicieron constructoras y que se están vendiendo. Entonces, si tú me preguntas, si nos hiciéramos con todo el Congreso, suponiendo que somos una sola cosa, ¿verdad? Porque todavía yo creo que no podemos hablar de que todos pensamos lo mismo y que vamos para el mismo lado, así que difícilmente pudiéramos decir, oye, ya vamos a ir al Congreso, vamos a presentar 120 candidaturas y ganamos los escaños del Congreso. Yo creo que ni la nueva mayoría sabe qué hacer con la mayoría del Congreso. No tienen idea de qué están haciendo. Están asegurando poder salir de nuevo, poder cumplir con un programa, etc. Pero ni ellos mismos saben bien qué es lo que se está ejecutando ahí. Entonces, los espacios de poder no están radicados en esa estructura, porque incluso el Estado mismo dejó de ser una estructura de poder en sí misma y pasó a ser una herramienta. ¿Ya? ¿Cuáles son las formas entonces, dice esto? Al menos en el plano educativo, nosotros podemos decir que las formas tienen que ver con la construcción de comunidades educativas. Y esas comunidades educativas son espacios de deliberación y de determinación productiva. En esos espacios se van a definir 4 áreas concretas de la educación: la administración, lo curricular, la investigación y la extensión. Si nosotros logramos permear esas 4 áreas, logramos meternos en esas 4 áreas, como estudiantes y como profesores también, y como trabajadores no académicos, vamos a empezar a cambiar ¿qué? Ahí cambiamos la forma en que se hace la educación. Pero también podemos cambiar el objeto de la educación en sí mismo. ¿Qué es lo que se persigue con la educación? Y podemos empezar a plantear algunas cosas. Nosotros tenemos, por ejemplo, en materia de administración, que se transparente cuál es el financiamiento que se hace hacia las universidades y hacia los colegios. Porque, por ejemplo, yo le hice la pregunta a ustedes, creo que ninguno es capaz de contestar. ¿Cómo se financia un colegio municipal en Chile? ¿Cuánta plata recibe este liceo en particular, por ejemplo? La misma Universidad de Talca, nosotros no tenemos idea. Salen los balances a final de año y no tenemos idea de qué corresponde lo que dicen los balances. Hay muchos fondos que no se declaran explícitamente en qué se gastaron. Que se entreguen aportes basales de partida. Pero para que se pueda entregar un aporte basal y decir, ¿sabe qué? Yo voy a pasarle tanta plata al liceo de hombres para que funcione, yo tengo que saber en qué la voy a gastar. ¿Verdad? O sea, tengo que tener una idea de, el liceo va a hacer esto, esto y esto otro, y por tanto necesita esta y esta otra plata. Que se determinen los procesos y el proyecto educativo del colegio en conjunto. ¿Ustedes participan de la formación del proyecto educativo del liceo? ¿O usted en su carrera, por ejemplo, tú participas del proyecto de escuela que tiene la Facultad de Psicología? Se supone que sí. Se supone que sí, de hecho. Se supone que ustedes los llaman por teléfono. 5 minutos cada 4 años para formar un proyecto educativo. Pero, ojo, que a nosotros lo que hace la rectoría, es más, lo hace una dirección específica de la universidad, llama por teléfono. Eligen a 2 personas por carrera, las determina el centro alumno. Y lo llaman por teléfono y le dicen, ¿qué opina usted de...? Y esa es la participación estudiantil. Y en la acreditación sale, que hubo participación estudiantil, ¿cierto? Todas las otras. ¿Qué otras cosas? Pasar a otras áreas. En términos de vinculación, por ejemplo. ¿Qué pasa si estuvieran vinculados todos los sectores de la educación? Si la escuela estuviera pegada a la universidad. Cosa que tú de antes supieras que hay que estudiar porque ustedes dan la prueba. La prueba de actitud o selección universitaria no tiene nada que ver con lo que después te van a enseñar en la universidad. Tú entras a la universidad y tienes que aprender todo de nuevo. Dependiendo de la carrera donde entres. Entonces ustedes no tienen ni idea de qué van a estudiar.
Creo que lo más cercano a vocación que ustedes pueden tener es que de repente vieron Ley y Orden y quieren ser abogados. O les gustaba Doctor House y quieren ser médicos. O miraron las tasas de rentabilidad de las carreras y resulta que quieren estudiar ingeniería en minas, ¿no? O geología. O sociología, dijo Entonces, ¿qué pasa con eso? La libertad de cátedra, por ejemplo. Uno dice libertad de cátedra, que los profes pueden enseñar lo que quieran. ¿Le gustaría que los profes enseñaran lo que quisieran? Sí, dicen por allá, mira qué interesante. A mí también me gustaría. ¿Por qué no pueden haber cátedras paralelas en los colegios? ¿Por qué un profe no puede ocupar los recursos de la universidad? ¿Sabéis que yo quiero enseñar esto? Tómenlo como electivo por último. Que sea un electivo, tú lo tomás y después si queréis tomarlo. Si no, no. Esas determinaciones se van a dar en este espacio. Solo en este espacio. ¿Por qué en este espacio y no en otro? Porque es la única forma que tenemos de que puedan deliberar todos los componentes del sector productivo que es la educación. Y es más importante lo que decía el jefe que le decíamos nosotros en el Cabildo. Importante lo que decía, ¿qué pasa si la comunidad que está fuera de la universidad, fuera del colegio, también puede participar en la determinación de esos proyectos? ¿Por qué tienes que ir a hacer tú, por ejemplo ustedes que son psicólogos, por qué tienes que ir a hacer la práctica a una empresa y tienen que seleccionarle personal a la empresa? Y esa es su práctica. ¿Por qué tienen que hacer eso? ¿Por qué no pueden ir a hacer, por ejemplo, sus prácticas profesionales no pueden consistir en ir a hacerle talleres de liderazgo a sindicatos? ¿Por qué no puede ser el mismo sindicato de trabajadores de la universidad, por ejemplo? Si tienen ahí mismo la realidad, ¿por qué tienen que salir a un tercero? A una cosa que no les pertenece además y que no tiene el objetivo de beneficiarlo a ustedes, sino que tiene el objetivo de generar réditos para el dueño de esa empresa en particular. Entonces, la idea de la comunidad educativa tiene que ver con generar este espacio de determinación que se meta en estas 4 áreas. Y ahí nos van a empezar a sobrar algunos personajes. Los rectores, o los jefes de las corporaciones en el caso de las universidades privadas y los colegios particulares, y particulares subvencionados, etc. Entonces la propuesta está ahí en nosotros. No me atrevería a decirte que hay una propuesta más grande o de sociedad, porque no existe. Seríamos súper arrogantes de decir que eso existe, porque también creemos que no es tarea de nosotros como estudiantes generarla por nosotros mismos. Creemos que hay más gente que tiene que participar. Pero sí hay una propuesta educativa, y hay una propuesta seria educativamente que tiene ejes de trabajo, que la puedes conocer también. Si tienes más interés, puedes conocerla más adelante ahí con Daniel. Una consulta. ¿Hay alguien más que? Va a cómo generar ese espacio abierto a la comunidad para que ésta se integre a lo que es el establecimiento, el área que sea, porque no sé si qué pasa es que empezar a hacer ferias con traer músicos o cuál es la verdadera razón para que la gente se sienta atraída, porque muchas veces se abren instancias que los mismos estudiantes, por ejemplo, las afectan. Yo diría que es una cosa de necesidades. No sé si tú quieres agregar algo, Sí, también concuerdo con eso. En el fondo tienes que poner el tema en la mesa, porque claro, obviamente si plantea una idea como al aire al principio, puta, difícilmente la comunidad fuera del liceo, fuera de la universidad lo va a pescar. Pero yo creo que con esto es que en el fondo se va avanzando en eso. Pues no hay como una fórmula, porque todas las comunidades son distintas. Todas las comunidades tienen intereses diferentes, entonces no sé, es muy difícil decir que de esta forma o haciendo tal o cual actividad vas a integrar a la comunidad de este liceo o de todos los liceos. Sería algo bastante arrogante y una pretensión súper universalista que es errónea. Pero ojo que hay cosas bien concretas. Yo te puedo poner el ejemplo, tenemos un muy buen profesor en la Universidad de Talca, que es Rodrigo Palomo. Y él hace un electivo que se llama Derecho Sindical, se llama Sindicato de Libertad Sindical. Y a través de ese curso nosotros tuvimos la oportunidad de contactarnos con distintas organizaciones sindicales de la región del Maule. Y tuvimos que hacer trabajo en el sindicato mismo, digamos, o en los gremios, en el caso de los funcionarios públicos. La gracia era que, a través del contacto que el profesor hacía, nosotros podíamos llegar a una realidad determinada y empezar a impregnarnos de esa realidad, o sea, saber qué necesitaban ellos y cómo un estudiante de Derecho podía colaborar en el desarrollo de este sindicato, de esta iniciativa gremial. Nosotros, por ejemplo, que estuvimos en salud municipal, pudimos finalmente, ellos necesitaban una capacitación y logramos hacer una capacitación e intercambiar con ellos problemáticas cotidianas. Y eso también lo integra el proceso educativo.
Pero no es como traigamos a la gente al proceso educativo. Es que el proceso educativo está inmerso en la vida cotidiana. Que no sea algo exógeno, algo aparte. Como que uno tiene una vida estudiantil, una vida en la casa, una vida política, una vida de carrete, ¿cierto? Pero toda la realidad está como cercenada, como que tenemos que apartarnos de ciertas cosas. Hay que renunciar a algo para hacer otra cosa. Uno no puede ser dirigente estudiantil ni estar en algún grupo político estudiantil sin echarse un ramo. Que es tan ilógico como que dijéramos que hay que tener barba. No es que los dos tengamos barba, sino que en realidad tiene que ver con que hay un absurdo en la realidad política o en la realidad social, que está cercenada, está dividida en áreas. Entonces, no se trata de traer a la gente a la universidad. Se trata de hacer que la universidad trascienda los muros de la misma universidad, que el colegio trascienda los mismos muros del colegio, que la educación sea un proceso integral. A nosotros, por lo menos en la carrera, nos pasa mucho, por ejemplo, todas las que son las investigaciones que nosotros empezamos a hacer, incluso desde el primer año, son súper abiertas. Y son instancias que nosotros podemos aprovechar para generar vinculación con el mismo medio. Por ejemplo, cuestionar o buscar las problemáticas de la sociedad y no problemáticas súper como en el aire o que se den a un grupo súper pequeño de personas y que en el fondo nosotros estamos investigando por sacar la nota. O que los cursos de políticas públicas que tenemos nosotros sean efectivamente diseñados para que nosotros no solamente seamos como funcionarios de un ente gubernamental o una ONG y podamos desarrollar un proyecto desde ahí, sino que esté inmerso con... nos preparemos para ir a esa realidad y conocerla desde ahí y poder empaparnos de ella. Cosas como súper particulares de lo que muchas veces se considera como lo académico y que es parte de la separación de esas como dimensiones de la realidad que habla Pablo y que en realidad es falsa porque la realidad es una sola, entonces tú estás conviviendo con todo eso constantemente. Valentina, ¿tú ibas a decir? Sí, no, yo quería contar otra cosa de que nosotros partimos, ¿cachai? En una sociedad que nos impone. Entonces en el liceo hay súper poco espacio de crítica y súper pocas personas críticas. Por ejemplo, la última votación no me acuerdo exactamente, pero 70% del liceo votó sí a la toma y un 30% votó que no. Pero ese 70% vemos que el 50% está en la base. Yo no digo que la gente no trabaje porque no una marcha, porque yo siento que la marcha en 2011 teníamos quizás 2.000 personas marchando, pero esas 2.000 personas nadie sabía por qué estaban marchando, o la mayoría. En cambio, yo prefiero tener pocas personas marchando, pero que sí sepan por qué están marchando. Pero ahora no hay apoyo, quizás hay apoyo en cifra, mucha gente está de acuerdo con la toma, pero mucha gente que no hace nada. Entonces yo creo que todo parte de la casa. Porque, por ejemplo, yo ayer hablaba con mi mamá y me decía, Valentina, tienes que meter el universitario, investigaciones, perdido clases. Entonces yo creo que nosotros partimos, nacemos y los papás nos quieren algo mejor para nosotros que lo que tuvieron ellos. Entonces yo creo que también tenemos que empezar a hacer cambio de la mentalidad de la sociedad para que podamos hacer cambios también en nuestra educación y todo, porque acá en el liceo, como ya dije, los profes nos incitan a criticar, ojalá que estemos todos callados escuchando lo que ellos nos quieren decir, lo que nos quieren decir. Tú dices nosotros tenemos que. ¿Dónde parte ese nosotros? Con espacios como este. Claro, porque yo te diría, dice hay un 70% versus un 30%. Yo no sé, por ejemplo, en tu caso, ¿ustedes votan para saber qué van a tomar de desayuno? Yo encuentro que, bueno, en la realidad que vivimos son necesarias, digamos, porque es una práctica común. Pero yo no he visto que las elecciones y las votaciones en el fondo sean decidores o que sean marcadores de proceso. Porque la votación es una adhesión. ¿Ya? No es una participación, es una adhesión a algo. Cuando yo voto estoy legitimando una cosa que está externa a mí. ¿Ya? No estoy siendo protagonista de ese asunto. Porque... que todo lo que es muy externo a lo que ellos son, ¿verdad? Es que lo ven porque lo es. Es que no es tan externo. Las votaciones sí lo son. Las votaciones sí, pero por lo que está votando para legitimar la toma, lo que busca la toma no es externo ahí, ¿verdad? Entonces eso es lo que falta aquí en el liceo, que la gente se dé cuenta que se lo están tratando ahí, ¿verdad? Porque todos piensan que la cosa está muy afuera. Los trabajadores piensan que la cosa es de los estudiantes y la cosa es de los profesores y por qué están ustedes. Entonces las cuestiones son así, ¿verdad? Necesitamos unidad para llegar a conseguirlo. Sería bueno que
miraran el vaso medio lleno y empezaran a ver la gente que sí participa, porque la solución hay que buscarla donde están, no donde no están. Entonces, lo que decía yo al comienzo, de hecho, hay que tratar de estar un poco más entusiastas con esto. Porque ustedes dicen, hay 33 personas nomás, y qué bueno que hay 33 personas. Está bien, yo no digo que necesitamos los 2.000 activos y las convenciones, pero ojalá que se crearan más instancias y no solo estas instancias, que sea desde chicos, desde el colegio, y eso es lo que estamos haciendo. Pero es bueno porque tú estás planteando, por ejemplo, un punto de partida. Y lo que estás haciendo es trazar desafíos. Y la gracia es que esos desafíos que tú estás trazando ahora, por ejemplo, de llegar a más gente o de llegar a generaciones menores, hoy día ustedes tienen un piso mínimo desde donde iniciarlo. O sea, yo creo que lo que tú estás haciendo es súper bueno porque estás haciendo una visión de lo que tiene que pasar. Y en el fondo estáis convocando a los que están aquí a que eso resulte. Entonces, si no está resultando es porque las formas no están bien hechas a lo mejor. Hay que replantearse alguna forma, algún alcance que hay que hacer a lo que se está haciendo ya. Pero siempre tienen que estar mirando lo que se está haciendo. Porque que esto esté pasando aquí no es obra y gracia de alguna divinidad, ¿no? Alguien tuvo que organizarlo, que ustedes llegaran acá también, ¿cierto? Y que estemos discutiendo esto aquí es un avance y es decidor. Entonces yo creo que tienen que ser más entusiastas con eso, porque tú mismo estás trazando caminos, por lo que dices. Y esos caminos ahora lo que hay que hacer es empezar a andarlos. Hay que empezar a caminarlo y para eso necesitan un punto de partida. Tienen que apoyarse los que están aquí, creo yo, y empezar a trazarse esos objetivos. Mirando lo que decía antes del tema de la unión, los distintos participantes del proceso educativo, primero, para llegar a eso hay que establecer una base. Y la base primero es que todos los estudiantes unidos. Y bueno, yo creo que ustedes pueden dar fe de eso, que durante años se ha tratado de hacer una especie de organización a nivel comunal acá en Talca, no se ha podido. ¿Por qué? Porque siempre se proponen asamblea y federación. En el caso, por ejemplo, de la asamblea, se entiende que todas las personas pueden participar, pero por ejemplo, lo que decía la Vale, es que hay gente que entorpece el proceso. Que, por ejemplo, si tenemos una asamblea de los 10.000 estudiantes de todos los liceos de Talca, no va a llegar a ningún punto. Pero en el caso de la federación, solamente participan los representantes, que se supone que van por lo que dijeron las bases, pero los representantes muchas veces se le dan cosas. Se le envían cosas o simplemente por temas personales dejan algo en el silencio y no se llega a un puerto. Entonces, a mí me gustaría que ustedes, haciendo desde la otra experiencia, pudieran dar algún consejo hacia nosotros, porque personalmente, en el grupo de trabajo, que ahora hay una preocupada del centro alumno, lo que queremos es instaurar una organización a nivel comunal, donde participen los centros alumnos, no solamente la directiva. Que tengo entendido que hay participa activamente más la vamos a ver, no me acuerdo cómo se llama. ¿Talent? ¿Cómo se llama? El grupo de... el cordón de estudiantes. Pero ahí había conflicto, y por ejemplo acá en el liceo, Pancho y Noche trabajaban en rincones y no se iban a meter. Entonces, no sé, igual Podemos volver un poco en lo que se estaba diciendo. Siempre hay un punto de partida. Ya hay ese punto de partida, los que son capaces de pensar sobre lo que se piensa. Siempre hay un grupo de estudiantes que son conscientes y que son capaces de implementar algunas herramientas que también obedecen a la realidad. O sea, tú no implementas una herramienta en abstracto, tú mirás cómo es el panorama y de acuerdo a eso tú puedes empezar a diseñar cosas. Yo al revés, hablarte de mi experiencia, te puedo recordar de tu experiencia. Porque cuando nosotros estábamos en el Cabildo, no había un presidente de centro alumno en el Cabildo, ¿verdad? Después empezaron a llegar. Es más, no sé si te acuerdas, pero llegaron los dirigentes de la UDI, llegaron los dirigentes del Partido Comunista a ofrecernos recursos, ¿te acuerdas o no? Yo no sé si tú recuerdas que nosotros le hayamos dicho a alguien en el Cabildo que se fuera.
Pero yo te recuerdo que los dirigentes de los partidos políticos jamás les dijimos que se fueran. Es más, los invitamos a que participaran. Después se fueron solos. El asunto no está en imponer o ganar una discusión. El asunto está en poder instalar temas y instalar prácticas políticas que tengan que ver con una postura política. Pero no podemos llegar en abstracto, en blanco. Hay que tener postura sobre las cosas. Hay que tomar partido hasta mancharse, ¿cierto? Como dice el poema. Uno tiene que estar con lo que uno cree que es correcto. Y desde ahí instalarse, opinar, porque uno no puede negarse a uno mismo. Uno al final, por este asunto de las mayorías, por querer convocar a más gente, por querer que se llenen los auditorios, termina negándose a uno mismo. Y no quiere tener opinión, porque si tengo opinión voy a ensuciar este asunto con mi opinión. Como si pudiera haber algo objetivo, una objetividad tal que anulara la subjetividad. Cosa que yo creo que es difícil para un sujeto, ¿no? O sea, pedirle a un sujeto que sea objeto es la ridiculez misma, ¿no? El problema es que mientras más crece el mundo de los objetos, más disminuye el mundo de los hombres, de los humanos. Entonces, lo importante es que ustedes tengan postura sobre las cosas y que tengan la sinceridad y la honestidad de defender esas posturas. Y teniéndolo, ustedes van a saber con quién juntarse y con quién no. Porque van a haber gente que tenga otras posturas. Y va a haber un campo donde se va a desenvolver esa diferencia de postura y hay que asumir lo legítimo. No podemos pensar que un día vamos a estar todos de acuerdo porque si no seríamos todos la misma persona. Entonces las diferencias están presentes, son. Lo que pasa es que nosotros tenemos que asumirlas y tener claro cuáles son esas diferencias. Porque cuando tenemos claro cuáles son las diferencias que tenemos con el otro, podemos empezar a hablar de respeto. Antes no. ¿Cómo vamos a respetar a alguien si no sabemos quién es, cómo es, qué piensa, etcétera? Entonces, tú hablas, por ejemplo, del conflicto de que tal cordón, tal ACES, tal ACONES, etcétera, ¿cierto? Pero yo te pregunto, tía, ¿cuántas ACES o CONES nacionales fuiste? No quiero trabajar con ninguna de las dos, prefiero trabajar con las bases de forma directa. Por ejemplo, un buen ejemplo, no he ido a ninguna porque no me interesa trabajar con esas organizaciones. Yo te digo que la mayoría de los estudiantes de los colegios no han ido a ninguna de las dos. ¿Cuántos estudiantes universitarios han ido a la CONFECH? Bueno, yo me pasé un año viajando. Mi vida no cambió, te lo aseguro. Pero la CONFECH también pasa lo mismo. Son pocos los estudiantes universitarios que participan de esa instancia. ¿Es necesario que participen todos? Por ejemplo, yo leí acá, tú citaste una encuesta, ¿cierto? Que es un estudio en realidad, que se hizo por el Foro Chileno por la Educación, que está en la ONU, en este minuto. Decía que en Chile la matrícula de estudiantes secundarios en colegios privados es del 60%, el promedio de la OCDE es del 18%. Supongamos que ellos no van a ir nunca ni a la ACES ni a la CONE, que ellos están en la educación máxima, a lo mejor, y no es verdad tampoco. Entonces nos vamos a ir a las escuelas municipales, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? Ya hay gente, imagínate, creo que son como 12.000 estudiantes de colegios municipales. Aquí en Talca hay 11 colegios municipales, si no me equivoco. ¿Imagináis los 11 colegios municipales la ACES? ¿Cuántos alumnos tiene el liceo de hombres? 2012. ¿Te imagináis una asamblea de 2.000 personas? ¿Tú has visto alguna vez una licenciatura de acá en el liceo de hombres? Cuando vienen los 450 alumnos de cuarto con 2 papás cada uno. O sea, hay 450 alumnos más 900 papás más la planta docente más. ¿Has visto el despelote que es? Entonces hay instancias, hay lugares donde se delibera y la deliberación que nosotros requerimos no tiene que ver con una cosa tan grande. Por eso le preguntaba a la Vale, yo voy a llevar, ¿usted en tu casa votan para tomar desayuno? Imagínate un día el papá quiere huevo revuelto y la mamá palta. Y la Vale dijera, no, sabes que yo no voy a votar por ninguna de las dos porque no me interesa comer ni huevo ni palta. ¿Qué toma de desayuno esa familia? Alguien que piense en la familia de la Vale. Entonces, claro, estoy extrapolando el ejemplo, ¿cierto? Suena bastante absurdo, pero es un poco lo que pasa. Yo no digo que los mecanismos de representatividad estén extemporáneos, puede que en algún minuto sirvan, pero lo que hay que cuestionarse es qué es lo práctico, qué es lo que sirve para el momento. Más allá de justamente una disputa supuestamente ideológica o política. Por ejemplo, en la Universidad de Talca, nosotros teníamos en derecho un problema que era que no se transparentaba nunca las actas de un consejo que resuelve una toma. Firmamos una carta con la Federación de Estudiantes, que es gremialista,
con la concertación, gente de la concertación, con Sergio Casanova, que iba a venir ahora al foro, y nosotros con Ciento. ¿No te imaginas la cantidad de pelambres que recibimos porque habíamos firmado con partidos políticos? Pero nadie se preguntó qué pasaba con el acta. Nadie, estamos hablando de las 20 personas que son parte de alguna organización política en la Universidad de Talca. Entonces tenemos la idea permanente de que todos tenemos en nuestros computadores, en el Facebook, en nuestras mentes, una cierta especie de sensor de opinión pública. No, eso no es lo que quiere la gente. No voy a hacer esto porque no lo quieren todos. Es poco popular. Oye, la UDI es popular. Entonces, lo popular tiene que ser barato, tiene que ser pobre, tiene que ser barbón, ¿cierto? Tiene que ser rojinegro. Y tiene un montón de atributos que no tienen nada que ver con el contenido político de las cosas. Entonces yo creo que lo que tú preguntas sobre la experiencia, las formas organizacionales van a responder mucho a la idiosincrasia, al acervo que tenga un espacio determinado, un colegio determinado, una universidad determinada, y va a ir cambiando con el tiempo. Nosotros, por ejemplo, al menos yo estoy muy contento de que en mi universidad haya federación de estudiantes, a pesar de que sea gremialista. Pero hay un paso ahí, tenemos estatuto, tenemos federación. En la Universidad Católica del Maule, por ejemplo, yo creo que los grupos de izquierda llevan peleando como 4 años más o menos. Y el resultado es que no tienen federación de estudiantes, no tienen propuestas organizativas al respecto, no tienen vocerías muy consolidadas tampoco. Entonces, si no tienen ni siquiera esas estructuras de participación, donde un estudiante pueda ir y deliberar, donde un estudiante pueda ir y opinar, ¿cómo le va a pedir que participen? ¿A dónde lo va a invitar? ¿Cuál ha sido la respuesta? Se hacen plataformas aparte. Congresos de, foros de... Y ahí llegan. Porque los espacios que debieran ser donde se dan estas discusiones no existen. No existen asambleas, no existen plenos de presidente, o si existen están muy cerrados a la gente que siempre ha participado del pleno. Entonces, ojo con eso. Hay que acomodarse un poco, hay que darle un sentido de practicidad al asunto, hay que ser más pragmáticos con esta cosa. No tanto basarnos en fundamentalismo o en ideologismo sobre las formas de organización. Hay que echarle para adelante. Es mejor tener una postura y después ver los caminos. Pero consagrar una postura primero. ¿Qué quiero yo? ¿Qué queremos nosotros? Ojalá que dijéramos. Que no fuera uno solo, sino que fuera un grupo de personas que dijeran, esto es lo que nosotros queremos. Y le apuesto que en ese grupo donde tú estés no van a tener que votar si quieren huevo o palta de desayuno. Porque van a tener una afinidad, van a tener una postura común. Y eso es lo que hay que empezar a generar. Organización. Pero no solamente organización, juntar gente. Organización no significa que se junte mucha gente en un mismo lugar. Significa que hay una estructura para deliberar. Que hay objetivos claros sobre los cuales trabajar. Y eso es lo importante, eso es lo que hay que construir. Objetivos y estructura. Si no, no hay avance. Y si no, no podemos determinar si hay avance o no, porque si no sabemos para dónde vamos, podemos ir para cualquier lado, pero eso no es necesariamente un avance. Para terminar un poco, no seguir dando la lata. Yo me acuerdo que yo tuve física con la profesora Olga, acá en el liceo. Y tuvimos un problema y llegó el director del liceo, que en ese minuto era don Víctor Insulza, a darnos una charla. Porque nuestro curso se portaba muy mal. Y no iban a dejar sin licenciatura, era una amenaza. No, sin gira estudio, eso era la amenaza. Y él llegó y se paró en esta sala, que tienen un peldaño aquí arriba, ¿cierto? Tienen como una parte donde se paran los profesores que es más alta. Claro. Entonces puso la mesa y dijo, ¿quién se ofrece voluntario? Era de la mano, salgo, me dice, póngase usted al extremo de la mesa ya, y yo me pongo al extremo acá. Nos pusimos los dos al extremo. Entonces me dice, ahora tire hacia su lado la mesa, y yo tiro hacia el mío. Y los dos tiramos. Dicen, ven, esto es súper simple, es como la física, porque también es profesor de física. Si los dos tiramos para lados distintos, esta cosa no resulta. Entonces venga usted y póngase a mi lado. Y yo, tiremos los dos la mesa, y movimos la mesa. Ve, si los dos nos ponemos al mismo lado, la cosa avanza. Entonces le dije, profesor, ¿puedo complementar su ejemplo? Me dice, sí. Y yo le digo, póngase acá conmigo, y me pongo abajo del peldaño. Y le digo, tire la mesa conmigo, y le pongo el tirón a la mesa. Se cayó la mesa, cayeron los libros, se cayó todo lo que había encima. Y le dije, ve, no basta con tirar para el mismo lado, hay que tirar para el lado correcto. Entonces eso yo creo que es la matriz de cualquier organización que ustedes puedan hacer. No basta con hacer las cosas bien, hay que hacer bien las cosas que se necesitan. Volviendo al tema de antes que yo comentaba yo algo, yo creo que si por lo menos por ejemplo aquí en el liceo y que ya de repente
porque después que salí de la foto, me decían, pero yo te vi, por ejemplo, con cabello rojo. Sí, era de la foto, bastante bien, era de la foto. Si yo me salí de la foto por algo. No, es que sabéis que nosotros no trabajamos con gente del Partido Comunista. O sea, no sabían qué pensaba, no sabían mi forma de trabajar, nada. Pero por el hecho de ser de la Partido Comunista, o sea, haber sido, se cerraron muchas puertas. Y lo seguí viendo acá porque después pasó como un año y pasé al otro extremo, de que me dijeron, es que tú te juntas con pura gente ultraizquierda de la cuestión y no puedes trabajar con nosotros porque nosotros no trabajamos. Yo creo que era un problema que hemos entrado por último tiempo porque hemos seguido a gente adulta, viendo los sumas de joven, de que nos preocupamos tanto de ser uno mismo, de que nosotros tenemos que preocuparnos de uno mismo y no del que está al lado, es que nos entramos a preocupar de cosas tan banales de que no, que a mí no me pueden ver con esta persona porque no somos de la misma organización y que se va a ver feo. Y claro, para alguna gente se ve feo, pero al final, si logramos avanzar, aunque sea un poco, se demuestra que vale la pena. Y hacer de lo mismo el llamado también de que yo por lo menos me he dedicado desde ese momento en adelante a cuidar a las personas. No, me da lo mismo en realidad, por ejemplo, a mí me molestaban porque Sergio, que faltó ahora, ideológicamente tiene una cercanía bastante grande con el Partido Radical. Me decían, pero que ¿cómo te puedes juntar con él? A mí me da lo mismo. Y yo si voy a tratar a Sergio, pasa como persona. Tengo amigos que son del otro lado extremo, he tenido amigos de derecha, pero es más hacer como llamado de ver a las personas. Porque entramos en una frialdad tan grande de que nos importa más si el cargo es dirigente o no, o soy freelancer. Y a veces hay más que cagamos, más que los dirigentes. O sea, aquí en el liceo hemos visto que hay dirigentes que se presentan para el acto y el secretario, el delegado, está como bueno, trabajando con chino, que el papel que le llega al jefe, que llega al director, que llega al otro, y el otro, muy buenas tardes y se nos presenta la cara. Entonces, hacer el llamado a eso, no caer en la frialdad de la política, por decirlo de alguna manera, porque yo creo que eso es lo que nos ha tenido estancado tanto tiempo. Porque si no podemos avanzar nosotros como grupos de personas, no somos capaces de escucharnos, porque tenemos algún estigma anterior, no vamos a lograr avanzar nada. Yo creo que de cosas básicas se parte de la organización más grande. Quizás siguiendo con esa idea de partir con cosas básicas, deberíamos centrarnos en generar un espacio dentro del liceo para que surja esta conciencia colectiva, por decirlo de alguna manera, porque hoy en día en realidad yo podría decir que los consejos de curso que deberían ser, por ejemplo, la instancia de los compañeros siempre se dan para chacota o realmente no funcionan. Que gente interesada, que por ejemplo no tiene ningún cargo dentro de una directiva, puede estar participando en una asamblea, ni en ningún tipo de elección de ese tipo. Entonces deberíamos partir por eso, de generar algo de lo que pudiesen dar, que tuviesen las ganas de trabajar y no estarnos sonando en que tiene tal o cual cargo o se representa tal o cual persona, y después quizás mirar adelante y decir, ¿saben qué? Trabajemos con tal una obra, idea, creación, lo que sea. Yo creo que más que la forma, primero vean qué es lo que quieren, ustedes mismos. Y no se enfrasquen tanto en las diferencias que puedan tener con otros, más que para cuando tengan que avanzar. Ustedes tienen que caminar, preocúpense con quién van al lado. Entonces, si ustedes tienen claro lo que ustedes quieren, les va a dar lo mismo. O sea, yo no necesito pelear con la gente de la concertación o de la nueva mayoría para reforzarme a mí mismo mi identidad. Yo tengo tan clara mi convicción política que no tengo ningún problema con hablar con Cristian Salazar de la Federación de Estudiantes, que es parte del CREA en la universidad. No tengo problemas con hablar con Sergio, no tengo problemas con hablar con la gente de la democracia cristiana, porque tanto ellos como yo tienen claro que políticamente no tenemos nada que ver. Pero esa claridad te la das tú mismo. No necesitáis negar al otro para hacer algo tú. Tú no puedes ser la negación del resto. Tienes que ser algo por ti mismo. Yo creo que por ahí un poco lo que dice la Camila, ¿cierto?
hay que tratar de reforzar esa identidad, pero para eso tienen que tener una visión de futuro. Traten de buscar un proyecto, que ustedes construyan ese proyecto de educación. Cuando hablen de la educación y el cambio de la educación, empiecen a concretarlo, empiecen a verlo. ¿Qué pasa con las mallas? ¿Qué pasa con mis ramos? ¿Qué pasa con mis horarios? ¿Qué pasa con mi comunidad? ¿Qué pasa con el trabajo de mis papás? ¿O con mi propio trabajo sin trabajo? ¿Qué pasa con esas cosas? Y empezar a tener postura sobre la vida. Y eso te va a ir dando confianza. Y después vas a encontrar que hay gente que piensa como tú. Pero por ahí va la cosa, creo yo. Centrarnos más en eso, en tener propuestas, que en tener demandas. Yo creo que por ahí va la clave del futuro del movimiento estudiantil y del futuro de cualquier movimiento social que podamos emprender. ¿Alguien más que quiera hacer algo? Que se acuerden de las revistas después, si quieren sacarla, para que saquen revistas y se la lleven. Ya entonces, quiero darles las gracias por asistir, sobre todo a los compañeros del Banco Hermoso y de poder asistir, y nos vemos en la presentación y estén atentos a la fecha. Hay de derecho y de psicología. Yo entiendo que no, para una actividad específica puede ser. Y resulta que le tocaron ¿A dónde debe? De hecho, podríamos hacer igual, ustedes máximo para pensar si de dónde sacó los podríamos pensar sí, 800.